Me da tanto gusto verlos nuevamente a todos ustedes aquí firmados en este estudio que comenzamos el año pasado, estudiando el Evangelio de Mateo, verso a verso, y ahora ya estamos avanzados. Hoy vamos a estudiar la segunda mitad del capítulo 19 del Evangelio de Mateo, donde le hacen a Jesús, un joven rico, una pregunta muy importante, una pregunta que yo creo que todos nos debemos hacer. Si creemos que Dios existe y más si somos hijos de Dios, ¿cómo podemos obtener la seguridad de la salvación? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que aunque vamos envejeciendo y este cuerpo se va deteriorando y algún día todos sabemos que vamos a morir porque eso le ha pasado a todas las personas, algunos de nuestros papás, a nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos y todas las personas de otras épocas? Vivieron por un tiempo y ahora ya trascendieron a la eternidad. ¿Cómo podemos nosotros pues tener esa seguridad de la salvación? Y es una pregunta que le hacen a Jesús, un joven rico. Entonces, no, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar la lectura. Vamos a empezar con la lectura del verso 16 de Mateo 19. Voy a ponerlo aquí en pantalla. Dice entonces, vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Vamos a detener hasta ahí la lectura y vamos a comenzar con la presentación porque he descubierto cómo hacer nuevas gráficas para poder ilustrar la enseñanza de la palabra de Dios y estoy emocionado porque es un, es un, es algo, una herramienta que ayuda a explicar muy bien lo que estamos leyendo. Vamos a comenzar a estudiar el verso 16. Dice que viene un uno y le dijo, Maestro bueno, verso 16, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Entonces, aquí llega un jovencito, lo sabemos, era un joven que tenía muchas posesiones y reconoce la autoridad de Jesús como maestro y además utiliza un adjetivo calificativo no solamente al sustantivo maestro, ¿ah? Lo califica como bueno. Entonces, vamos a tener que hacer un reconocimiento claro o una comprensión de la visión del joven. Vamos a ponernos en el lugar del joven. Si el joven se acerca a Jesús y le reconoce al menos, le reconoce como maestro. Y yo creo que todos nosotros como cristianos reconocemos que Jesús es maestro. Es un gran maestro, reconocemos que tiene una agilidad mental y que la tenía, así está documentado en los evangelios, de tal manera que aunque le quisieran poner trampas a Jesús, con preguntas engañosas para que se equivocara, vemos que Jesús era un maestro. Y todos, yo creo que los que vamos a la iglesia y nos reunimos domingo tras domingo, podemos reconocer a Jesús como maestro. Sin embargo, esta aproximación como veremos más adelante, no es suficiente para decir que ya somos salvos y que Jesús ha operado en nosotros para obtener la vida eterna. Reconocerle como maestro no es suficiente. Todo el Nuevo Testamento, en todas las epístolas, tanto las Paulinas como las epístolas generales en el Nuevo Testamento,
se refieren a Jesús no solamente como maestro, sino como Señor. El reconocimiento verdadero debe de ser como Señor. Sabemos que es maestro, es Dios y además Jesús tiene tres títulos, ¿verdad? Sin embargo, debe de ser Señor. Este joven se acerca a Jesús y únicamente lo puede observar como si fuera maestro. Vamos a continuar con con la presentación. Aquí puse una gráfica donde este muchacho reconoce la autoridad de Jesús, reconoce que Jesús, siendo maestro, seguramente tiene la respuesta para llegar a la vida eterna. Porque seguramente había escuchado la fama de Jesús, que para estas alturas del partido, del ministerio terrenal de Jesús, ya Jesús había hecho innumerables milagros y prodigios, como ningún otro profeta en la historia del Antiguo Testamento jamás hizo Dios a través de alguien. Y también lo reconocía como un guía espiritual. Sin embargo, del otro lado vemos que tiene unas expectativas muy altas y que va a depender mucho de la respuesta de Jesús y está sujeto a una posible desilusión, como sabemos que ocurrió, ¿verdad? Pero continuamos el análisis de estos versículos y el verso 17 dice así, Jesús responde y dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Seguramente este joven conocía la ley conocía el Antiguo Testamento y conocía la ley mosaica. Los mandamientos, los 10 mandamientos a los que se está refiriendo Jesús, en términos generales le dice, guarda los mandamientos. También sabemos que Jesús dijo que la ley y los profetas, todos son resumidos en un solo mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios por encima de todas las cosas. Esto es algo importante, pero Jesús le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? No es que Jesús estuviera diciendo que no era digno, ¿verdad?, de ser llamado bueno, sino que Él está dando al Padre que está en los cielos esa única característica. Todos somos pecadores y solamente hay uno digno de ser llamado bueno en toda la extensión de su palabra, y ese es el Padre que está en el cielo. Entonces aquí Jesús le dice, guarda los mandamientos. Jesús inmediatamente, siendo hombre, pero también siendo Dios, 100% humano y 100% divino, fue capaz de conocer el corazón inmediatamente de lo que había dentro del corazón de este joven. Jesús reconoció que había orgullo en esta persona que se acerca a él y que necesitaba bajarle, ¿verdad?, 3 rayitas a su orgullo. Tenía que ser humilde. Jesús lo manifestó así cuando empieza su ministerio y en el Sermón del Monte menciona 8 bienaventuranzas. Vamos a recordar un poquito de las bienaventuranzas y precisamente el capítulo 3 o el verso 3 del capítulo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, la gente humilde, la gente que es capaz de reconocer su bancarrota espiritual y con ese corazón humilde y sencillo y pobre, ¿verdad? No en términos económicos, sino en términos de ser humilde, se acerca a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, ellos son poseedores o serán galardonados con la vida eterna. Eso es lo que dice Jesús. Vamos a ver otro ejemplo de una persona orgullosa, orgullosa en Lucas capítulo 18 versos 11. Vamos a ver un fariseo, una persona que también se creía justa, al igual que este joven, ¿verdad? El fariseo dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y ahí los empieza a calificar, ¿verdad? Desde su perspectiva. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana
y doy diezmos de todo lo que gano. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si se fijan, también hay orgullo en esta persona y Jesús pudo detectar inmediatamente que había orgullo en el corazón de este joven. Por eso el Señor le dice que guarde los mandamientos. Porque el joven le pregunta, verso 18, ¿cuáles mandamientos? Hay 10, ¿cuáles? ¿No? Puede ser un poquito más específico y ahí te les puse una tablita con los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y eso los lunes ya vamos a entrar a Éxodo, así que yo espero que ya estén leyendo el libro de Éxodo porque el lunes vamos a comentarlo. No sé si nos voy a tomar uno o dos clases porque quiero pasar así un panorama rápido. Bueno, regreso al tema. ¿Cuáles mandamientos de todos? Y Jesús dijo, verso 18, no matarás, que ese es el mandamiento número sexto, ¿va? El sexto mandamiento, no matarás. Luego le dice Jesús, no adulterarás, ese es el séptimo mandamiento. Vamos a contarlos, mis hermanos, vaya anotándole. Ya le dio el sexto, que es no matarás. No adulterarás es el séptimo. No hurtarás es el octavo. No dirás falso testimonio. Ese es el noveno. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto. Y luego Jesús dice uno que no aparece en en las tablas de Moisés. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo hubiera esperado que dijera el décimo mandamiento, no codiciarás. Vamos a analizar esta tabla que les puse ahí en en la pantalla. Los 10 mandamientos se resumen o se pueden dividir en dos partes. Los primeros cuatro mandamientos, les puse, tienen que ver todo relacionado con Dios, que son los dioses por encima de todas las cosas. Como cristianos, Dios debe estar por encima de todo y en primer lugar. Entonces Dios prohíbe adorar a otros dioses, es decir, el politeísmo, no hacerse imágenes, ¿verdad? De nada, de lo creado por Dios y no jurar, no tomar el nombre de Dios en vano, es el tercero, y guardar el día de reposo, ese fue el cuarto mandamiento. Todos estos primeros bloques de mandamientos tienen que ver con la persona de Dios. Y luego vienen 6 mandamientos adicionales, que eso tienen que ver con el prójimo. Y el prójimo es, ¿quién es el prójimo, mis hermanos? Pues el más próximo, ¿verdad? En este caso, tu esposa, tu esposo, tus hijos, y todas las personas que nos rodean y que son iguales a nosotros en valía delante de Dios. Ese es el prójimo. Esos 6 mandamientos que vienen tienen que ver todo con referencia al prójimo. Entonces Jesús le está diciendo a este jovencito, guarda los mandamientos, pero Jesús, que es Dios y que tenía una mente infinitamente más capaz que la nuestra, cambia a propósito el décimo mandamiento y pone una cita también de la ley de Moisés, pero él pone a Levítico 19, 18, que después el apóstol Pablo vemos que lo confirma en Romanos 13, versos del 8 al 10. Vamos a leer lo que dice Levítico 19, verso 18. Dice así la palabra de Dios. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Firma yo Jehová. Eso es lo que dice Levítico y es lo que Jesús le dijo aquí. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está haciendo una cita de Levítico 19, 18. Como yo les dije, el apóstol Pablo lo retoma en Romanos 13, versos del 8 al 10. Dice, no debáis nada a nadie nada, sino amaros los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La pregunta entonces es, ¿por qué el Señor cambió el décimo mandamiento, que es de no codiciar, y en su lugar pone el verso de
referente al prójimo, amar al prójimo. Estamos viendo que Jesús está nombrando todos los mandamientos que tienen que ver con terceros, que es nuestro prójimo. Y en codiciar es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús pudo detectar lo que había en el corazón del joven y él estaba viendo que el joven se había hecho a sí mismo su Dios. El joven se adoraba a sí mismo y primero ante el corazón de este joven estaba Dios, estaba él mismo antes que el prójimo y después de él estaban los bienes materiales que él poseía. Había orgullo y había avaricia en este joven. ¿Cómo es una persona normalmente sin Dios y que está colmada de bienes materiales? Pues todo es materialismo, ¿verdad? Todo es el materialismo y sus coches de super lujo, de super deportivos y todas las casas que tiene en todo el mundo, en varias ciudades, todos los viajes que hace, eso es lo que lo hace a él ser, ¿verdad? Es como el joven rico, una persona que casi casi tiene una estatua de él mismo ahí a la entrada de su casa, ¿verdad? Y después todos sus bienes materiales. Jesús le está recalcando, ama a tu prójimo. Jesús no se le pasó, no fue por accidente. Jesús quiso subrayar esta enseñanza que es para ti, para mí también, para que la guardemos, ¿verdad? El Señor le está pidiendo, guarda todos los mandamientos porque el joven estaba muy preocupado por él mismo y por sus bienes y no pensaba en los demás. Eh, Continuamos la presentación y la historia continúa avanzando. Me voy a regresar aquí el verso 18 y 19. Lo voy a leer. Dice, le dijo, ¿cuáles? Jesús les dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay una respuesta del joven en el verso 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Cuánto orgullo, ¿verdad? Había en este jovencito. Su mirada estaba puesta en él mismo y además a sus propios ojos, ante él, él era justo. Para él estaba siendo perfecto. Y Dios ignora por completo, al igual que los fariseos. O sea, este joven ignora a Dios y está siguiendo la misma doctrina que habíamos visto aquí en Lucas 18. En Lucas 18, ¿verdad? O sea, cómo era la justicia del fariseo? Ante Dios era terrible, pero ante sus ojos era perfecto, ¿verdad? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, pecadores, ¿verdad? Y empieza a mencionar igual los mandamientos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que es bien ratero, ¿verdad? El publicano conocía su condición. eh, el fariseo conocía su condición y el publicano, que sí tenía dinero, ¿verdad? Reconocía, al menos era humilde en su corazón, decía, pues sí, soy de lo peor. Ahí vemos a una persona pobre en espíritu, ¿verdad? Humilde. Dice, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios es propicio a mí pecador. Cuando nosotros estudiamos esta sección en el Evangelio de Mateo, cuando Mateo es llamado, Mateo capítulo 9, nosotros estudiamos que, nosotros estudiamos que un publicano era una persona pecadora, como todos lo somos, pero un publicano en los tiempos de Cristo era una persona era peor porque era un traidor a la patria. Era un judío que cobraba impuestos para el imperio que estaba siendo sometido, ¿no? La nación, y que estaba bajo el yugo de los romanos. Entonces era un traidor a la patria y además era una persona que podía robar con autoridad del César, porque los publicanos se encargaban de recolectar impuestos, eran cobradores de impuestos, eran del SAT antiguo, ¿verdad?
cobraban los impuestos, pero dentro de su cobranza tenían autoridad para que lo que cobraran de más, pues se lo quedaran ellos. Entonces eran personas ágiles, les gustaban los números, obviamente, evidentemente eran educadas, sabían de matemáticas, sabían registrar y llevar un control de las cosas, pero eran súper traidores. Entonces ahí vemos un contraste tremendo, ¿verdad? El publicano conocía y reconocía que él era un rata y el fariseo creía en su propia justicia, pero ya hemos estado estudiando a lo largo de todo el Evangelio de Mateo cómo Jesús constantemente está teniendo desacuerdos con los religiosos de su tiempo y a este grado, pues ya nosotros ya vimos que desde el capítulo anterior ya está a 6 meses de ser crucificado. Ya los fariseos ya no soportan a Jesús, nada más que están buscando cómo llevarlo a juicio para sentenciarlo a muerte. Ellos no lo podían hacer porque estaban bajo el yugo de los romanos. Entonces era una situación compleja que les ocupaba resolver. Si continuamos la lectura y vamos al verso 21 y 22, Jesús dice así. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿no? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. La pregunta que nos hacemos, y cuando leemos esto por primera vez, pensamos, ¿a poco sí, este, tenemos que ser pobres y no tener ninguna posesión para ganarnos el reino de los cielos? En realidad lo que estamos entendiendo es que Jesús le quería enseñar al joven dónde estaba su corazón, dónde estaba, o sea, Jesús no estaba fijando ningún término para alcanzar la salvación. Jesús no estaba poniendo una condición de pobreza, como la religión católica así lo profesa, que hacen votos de pobreza, ¿verdad? Para estar bien delante de Dios, malinterpretan, tienen una exégesis tremenda, pues también entendemos que su hermenéutica no es bíblica. Ellos alegorizan todo lo que pueden alegorizar y entonces sin una interpretación correcta de la palabra de Dios, pues se pierden, ¿verdad? Es como si alguien tiene un GPS que es la Biblia, pero no sabe leer el GPS. Pues aunque tenga el GPS, lo está leyendo mal y no va a llegar a su destino. Bueno, así es esto. Jesús no estaba fijando ningún término para que el joven alcanzara la salvación, como ser pobre. Estaba exponiendo al corazón del joven, se lo estaba diciendo. Es que tu corazón está lleno de riquezas, no cabe, no quepo, no cabe Dios, no cabe nada en tu corazón. Fíjense cómo Dios está revelando dos cosas principalmente en esta respuesta que le da al joven. En primer lugar, el joven era un mentiroso, porque él había dicho, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, en el verso 20. Pues eres un mentiroso porque no amas al prójimo. Por eso nosotros vimos cómo Dios o cómo Jesús, con, con toda la intención, puso Levítico 19, que es el amor al prójimo. Jesús conocía que este joven se amaba a sí mismo y no tenía cabida en su corazón para nadie más. Por eso Jesús había cambiado a propósito el 10.º mandamiento por este otro mandamiento que también es parte de la ley de Moisés. Jesús le está diciendo que tú has infringido la ley porque no has guardado este mandamiento de amar al prójimo. Y en segundo lugar, Jesús pretendía que el joven entendiera que no tenía la fe que se necesita para ser un verdadero discípulo de Jesús. Para ser un verdadero discípulo de Jesús no basta reconocerlo como maestro, sino también como nuestro Señor. Y si nosotros le decimos Señor a alguien es porque estamos reconociendo su señorío sobre nosotros.
como los esclavos que le dicen amo, ¿verdad? Nosotros somos siervos de Dios, por no decir esclavos de Jesucristo. Si nosotros buscamos ser verdaderos creyentes y fieles y tenemos una fe auténtica, entonces nuestra mirada debe de ser ver a Jesús como lo que es, Señor y Maestro, pero no solamente Maestro. Él es nuestro Dios. Tenemos entonces, si le servimos de una manera correcta, anteponer los intereses de nuestro amo a los propios. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una persona que también era bien tranza, pero que después de conocer a Jesús no solo le reconoció como maestro, sino también como Señor. Les voy a poner aquí en la pantalla la historia de Zaqueo, que ustedes seguramente conocen en Lucas 19, que es adelantito de la historia del fariseo, ¿verdad? Del publicano este sangrón. Y entonces aparece la historia de Zaqueo, y esta sí es una historia, ¿verdad? Esto aconteció. Dice que Jesús cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo era una persona tranza y se había subido a un árbol porque seguramente dicen los teólogos que era un hombre bajo de estatura. Entonces Jesús venía con toda la multitud y Zaqueo no veía, entonces como no alcanzaba a ver, se subió a un árbol. No le impidió su estatura subir para ver a Jesús y Jesús lo voltea a ver, porque también Jesús conocía el corazón de Zaqueo. Continúa la lectura, dice el verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús vino, Jesús vino a buscar a los pecadores para que se arrepintieran. Jesús estaba haciendo su ministerio, pero toda la gente lo criticaba, ¿verdad? Dice el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense qué diferente es la respuesta de Jesús a Zaqueo. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y para los que estamos estudiando los lunes, ¿verdad? Ahorita terminamos de estudiar Génesis, vimos que Abraham era un hombre de fe. Y no solamente era un hombre de fe, decía, yo creo, no, era un hombre de fe y creía y hacía, las cosas que hacía iban acordes a la fe de Abraham. Por eso nosotros los cristianos somos descendientes espirituales de Abraham, porque también somos hombres de fe, como Zaqueo. Qué diferente la respuesta de Zaqueo, ¿verdad? Él no dijo que él era perfecto como el joven. Yo he cumplido la ley. No, dijo, no, sí soy un tranza. Sí soy un tranza, pero pues si he defraudado en algo a alguno, la respuesta de Saqueo es, si le robé un peso, le voy a devolver cuatro. Qué diferente es el corazón de Saqueo, mis hermanos, al de este joven rico, ¿verdad? Cómo Saqueo sí le cayó el 20 y no solamente recibió a Jesús como maestro y sentía admiración por él y le tomó una selfie, ¿verdad? O se tomó una selfie mientras Jesús pasaba. Saqueo quería conocer a Jesús, pero lo quería conocer como lo que es, el Señor y Maestro. Es muy diferente la actitud. Vamos a regresar bueno, antes de regresar a la presentación, les voy a poner otro ejemplo bíblico de otra persona que también tuvo una actitud digna de ser llamado hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a Mateo? Dice que Jesús iba pasando de allí y vio un hombre llamado Mateo, el mismo que escribió este evangelio, que después se convirtió en su discípulo y luego apóstol y luego escribió este evangelio, ¿verdad? Cuando ya vio a Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, estaba trabajando, transando, digo, cobrando, le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Qué diferente actitud la de Mateo también. ¿Por qué siguió a Jesús? Porque reconoció su bancarrota espiritual, reconoció que delante de Dios él era indigno de ser, de ser llamado hijo de Dios, indigno de aspirar
al llamamiento eterno, ¿verdad? De estar en la presencia de Dios. Él reconocía sus pecados. Sin embargo, nosotros cuando leemos la respuesta del joven, fíjense cómo Mateo le sigue, se levantó y le siguió. No dice, recogió sus cosas, guardó el dinero, archivó sus libros de contabilidad y le siguió. No, inmediatamente se levantó y le siguió. Los teólogos, historiadores también comentan que seguramente esta acción de Mateo de abandonar su trabajo hizo que perdiera los derechos de seguir cobrando impuestos, pero no le importó. Él simplemente quería seguir al maestro, se sentía indigno, pero Jesús, viendo su corazón, lo llama. Yo no sé si era el mismo publicano del que Jesús hablaba en Lucas 18, pero la respuesta era muy, muy parecida, ¿verdad? De una persona humilde, quebrantada por su pecado. Fíjense lo que hace el joven rico, a diferencia de Zaqueo o de Mateo. Dice que oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Le dijo, no, ¿cómo crees, Jesús? ¿Cómo que me voy a deshacer de todo? No, mi dinero, no, mi seguridad financiera está primero. No, ya te estás pasando, Jesús. No, si ese es el precio, mira, olvídalo. Yo voy a buscar, me voy a ir a otra religión, a ver si encuentro cómo llegar a la vida eterna, porque lo que me estás pidiendo es demasiado. ¿Cómo? Pero Jesús no quería su dinero ni que lo quería pobre. Jesús quería reconvenirlo para que cambiara su manera de pensar. Pero no todos son hijos de Dios por la respuesta, ¿verdad? Las acciones. No era suficiente tener fe en Jesús como maestro. Una verdadera fe provoca en nosotros acciones coherentes con la fe que profesamos. Y la de este joven, pues podemos ver que no, no, ahí se expuso el corazón del joven que era una fe superficial, egoísta, materialista. En cambio, Saqueo tenía una fe profunda y una generosidad altruista. Bueno, continuamos con la exposición de la palabra y pasamos a otra sección. Vamos a leer del 23 al 29, la segunda parte de esta clase de hoy. Dice así, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, vamos a regresar y ahora vamos a estudiar con calma lo que está diciendo aquí Jesús, porque esto se va a poner bueno, mis hermanos. Los discípulos entendieron. O sea, los discípulos sí entendieron, pero el joven rico no entendió, se fue, ¿verdad? Y ahí ya no está el joven rico, él se fue, decepcionado de Jesús. Pero sus discípulos, los discípulos de Jesús sí entendieron y entendieron el mensaje correcto para, para llegar, para ganar la vida eterna, se necesita, o sea, ¿quién puede salvarse por méritos propios? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Entonces, en pocas palabras, nadie, nadie puede heredar la vida eterna por méritos propios. Dijeron, no, pues entonces ya valimos.
no hay nada que podamos hacer. ¿Quién podrá ser salvo si solo Dios es bueno? Ellos tuvieron una comprensión correcta y eso es lo que Dios quiere de toda persona que se acerca a Jesús con fe. Entender que no tiene nada, no le alcanza, ni aun vendiendo todos sus bienes y todas sus posesiones para lograr la vida eterna. No nos alcanza. Por eso decimos que estamos en bancarrota espiritual. No hay nada que podamos hacer para decirle a Dios, yo soy digno, porque todas las obras que he hecho buenas, contrastadas con todos mis pecados, el balance me sale positivo, me sale a mi favor. No es así. Es imposible que alguien alcance la salvación sin Cristo, sin Jesús. Eh, Continúa, pero Jesús, que es Dios, ¿verdad? También apela a la omnipotencia de Dios, del Padre. Subraya que es imposible que una persona logre salvarse por sus propios méritos, sino que eh, Jesús apela a que para Dios no hay nada imposible. Y aquí tenemos que tener una comprensión correcta del Dios. Nosotros, mis hermanos, no le servimos a Diosito. Eso a mí me cae tan mal cuando una persona dice, ay, Diosito, sí, es que Diosito. Gracias a Diosito, todo salió bien. No, 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 no es Diosito, mis hermanos. Es un Dios todopoderoso. Para él no hay nada imposible. Y cuando dice Jesús nada, es absolutamente nada. Dios, cuando se propone hacer algo, lo cumple. Dios es un Dios enorme. Luego, cuando oramos, ¿cómo le pedimos a Dios? Ay, Señor, pues si puedes, ayúdame y dame aunque sea un poquito más, aunque sea que me suban el sueldo, 100 pesitos. Pues, ¿de qué tamaño es Dios, mis hermanos? Él es el creador del universo y de todo lo que existe. En su mano están todas las galaxias, todos los agujeros negros, todas las supernovas. Dios tiene control de todos los átomos del universo y además no solamente de la parte material, sino Dios tiene control de nosotros, de nuestro destino eterno, de nuestras almas. Tenemos un Dios grande, lo que para nosotros puede ser muy difícil, para Dios no hay imposibles. Por eso, mis hermanos, cuando le pidamos algo a Dios, apelemos a su poder y a su fuerza. Dios, si tú quieres, si a ti te place, porque eres un Dios grande y así lo he comprendido, te pido, Señor, que me bendigas. Dame otro trabajo. Yo así una vez le dije a Dios, Señor, no veo a mi familia, no convivo con mi esposa, tengo hijos recién nacidos, no los veo. Señor, ayúdame. Porque además en este trabajo no veo que pueda yo progresar, porque pues se han optado por malas prácticas. Y yo le dije, si puedes, Señor, dame, y yo sé que puedes, si tú quieres, dame otro trabajo, donde gane lo doble, que esté cerca de mi casa y que no trabaje fines de semana. Todo eso era mi mayor ilusión y el Señor me lo concedió. El Señor oró, me respondió esta petición con estos tres pequeños detalles. Pero yo sabía que si a Dios le placía, me podía bendecir con esto que le estaba yo pidiendo. Entonces Jesús nos está confirmando, para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios grande. También nos está diciendo que si bien nosotros no tenemos los méritos ni lo necesario para lograr nuestra salvación, dice que si Dios se lo propone, Él nos puede dar la salvación por gracia. Hubo un consenso en la Trinidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad pasada hicieron un plan de redención. Ellos traían en la mente crear, hacernos a nosotros, a la raza humana, hacer la creación, hacer todo, pero sabía que algo iba a acontecer, algo malo, porque Dios es tan poderoso que hasta utilizó al mismo Satanás para filtrar la humanidad. La salvación que nosotros hemos recibido como cristianos es gracia. Y la gracia no es algo que llega a nosotros cuando creemos en Jesús. La gracia es algo que Dios ya nos lo tenía y formó y la asignó a nosotros desde la eternidad pasada. La salvación no puede ser por obras, es por gracia. La Biblia nos dice esto precisamente.
Les voy a poner una cita en Romanos, libro de Romanos 8, Romanos 3, vamos a leer a partir del verso 9. Dice, ¿qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? ¿Nosotros somos mejor que el joven rico? O sea, nosotros somos mejores de ninguna manera. Pues ya hemos acusado tanto que judíos como gentiles, todos están bajo pecado, no hay uno solo que la libre. Como está escrito, el apóstol Pablo empieza a apelar a un salmo, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí está apelando al Salmo 14 y al Salmo 53. El apóstol Pablo era un erudito bíblico, ¿verdad? Por eso cita el Antiguo Testamento. Y luego, y luego dice que aparte que somos terribles, ¿verdad? No hay temor de Dios, pero sabemos que todo lo que la ley dice, como los 10 mandamientos, incluyendo el verso de Levítico que Jesús mencionó y trajo a la luz con el joven rico, dice, todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado, que es lo que los discípulos de Jesús entendieron, estamos fritos, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero como para Dios no hay nada imposible, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, eh, porque todos están destituidos de la gloria de Dios por el pecado, mas ahora, para que sea manifestada la justicia a través de Jesús, es la gracia, ¿verdad? Y viene apelado la justificación por fe. Bueno, y pone un ejemplo de Abraham. El Abraham, dice, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, pero al que no obra, es decir, el que no hace nada, el que no tiene méritos, sino cree en aquel que justifica al impío, que es Jesús, su fe le es contada por justicia, como Abraham, el padre Abraham, ¿verdad? Entonces Dios establece que no hay nada que nos alcance para alcanzar la gracia de Dios. Galatas 3:10 también, el apóstol Pablo dice, todos los que dependen por alguna obra, por alguna acción de la ley, como dijo el joven rico, yo he cumplido todos los mandamientos. Pues estás bajo maldición, mi chavo, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y este jovencito, Jesús lo cachó que era un mentiroso, ¿verdad? Porque él no amaba al prójimo. Entonces no es por gracia. Sin embargo, también hay una realidad muy importante. ¿Cómo fue la reacción de Zaqueo y de Mateo? Una, de arrepentimiento y dos, la fe que produjo en ellos las palabras de Jesús hicieron que cambiaran su manera de actuar. Y Santiago, el medio hermano de Jesús, escribió así en el capítulo 2 verso 20 de la epístola que lleva su nombre. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe genuina que había en Abraham, juntamente con sus acciones, con sus obras de incluso hasta poner a su hijo y asesinar a su hijo para obedecer a Dios, la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió lo que la escritura dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces aquí lo que quiero rescatar después de todo este rollo que les acabo de aventar es que si verdaderamente somos hijos de Dios, nuestras obras tienen que respaldar eso. O sea, yo puedo decir que soy un cristiano, pero si ando en fornicación, en adulterio, o de borracho, o de mentiroso, o de tranza,
pues soy un mentiroso, pues la verdad no está en mí, no estoy queriendo ser legalista, ¿verdad? Ay, los cristianos somos perfectos, no, no lo somos, no somos mejores que ellos, pero al menos en nosotros está el querer, ¿verdad? Hacer las cosas que honren a Dios. Y cuando caemos en pecado, Dios nos ha dejado una provisión suficiente para perdón de pecados. Dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Lo escribió, me parece que es una primera de Juan. Está, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, porque vivimos en un cuerpo de carne y de repente nos gana, ¿verdad? Y ya estamos haciendo cosas y después nos sentimos tan mal por obra del Espíritu Santo, pero dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, a Jesucristo. Jesús fue tentado en todo, igual que tú y que yo, nada más que Jesús no pecó. Nosotros sí nos tropezamos como cristianos. La diferencia es que no nos quedamos abajo, seguimos peleando, seguimos pidiéndole perdón a Dios, Señor, no vuelvo a hacer esto. Y entonces esta pelea de estar luchando con nuestras pasiones va produciendo en nosotros cada vez un mayor nivel de santidad, de tal manera que nuestra vida cristiana tiene que ser diferente después de un tiempo de ser cristianos. Si antes luchábamos, por ejemplo, contra la pornografía, ya después de un tiempo en la fe, ya lo vencimos. Claro, no nos confiemos, ¿verdad? Porque todas esas cosas de las que nuestra carne es débil pueden llegar a regresar. Alguien pudo haber estado peleando contra un vicio, luchando, ¿verdad? Y, ay, Señor, pero se me antoja, ay, Señor, pero a ti no te gusta. Pero si dices, ya la hice, yo ya superé este vicio. Aguas, aguas, porque así pecó David. Cuando se sintió súper espiritual, se le presentó Betsabé bañándose y desde su terrado vio a esta mujer hermosa y flaqueó y cayó en pecado. Así que no nos podemos confiar, mis hermanos. Pero la vida de un cristiano no es una vida perfecta, es una vida que es una lucha, ¿verdad? Estamos dando la buena pelea en la fe, estamos peleando contra nuestro pecado, procuramos hacer las cosas que glorifican a Dios y Dios se va glorificando en nosotros y este cambio, este arrepentimiento nos empieza a surgir por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no porque nosotros digamos, ay, hoy no pequé nada. No, pues eso no es así. Es una consecuencia del amor de Dios en nosotros, en nuestra vida. Pero sí debe de haber obras, mis hermanos, es lo que quiero decir. Sí, la fe genuina se tiene que demostrar con obras, como lo hizo Zaqueo, como lo hizo Mateo, que dejó todo atrás. Continuamos, dice el verso 27. Entonces, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Fíjense que Pedro luego quiso sacar ventaja. No, pues señor, yo sí dejé todo, ¿no? No me fui como el publicano, yo ahí sí dejé todo, dejé mi casa, dejé mi vida de pescador, dejé mi negocio antiguo y te he seguido, señor, ¿qué nos vas a dar? Pero Jesús no le reprende. Fíjense cómo Jesús con mucho amor le responde en el verso 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y nosotros, si conocemos el Antiguo Testamento, vemos que eh, la nueva ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y que fue hecha no por obreros o albañiles humanos, sino por el mismo Dios hizo esta ciudad, tiene 12 cimientos y cada cimiento tiene uno de los nombres de los apóstoles, ¿verdad? Está Pedro, está Juan, están los 12 apóstoles ahí. Jesús no reprende a Pedro, dice aquí la lámina. En la regeneración se refiere cuando Jesús termine de poner a Satanás en su lugar. Está haciendo una alusión al milenio. Apocalipsis 20, versos del 1 al 6. Vamos a irnos al futuro, mis hermanos, que ya cada vez lo vemos más cerca, ¿verdad? Apocalipsis 20, a partir del verso 1 al 6, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
y prendió al dragón, la serpiente antigua, la serpiente de Génesis 3. Por eso le dice la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes, mis hermanos? Los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo todo el milenio, los 1000 años. Pero los otros muertos, como el joven rico, los fariseos y toda la gente que murió en sus pecados, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Nosotros, mis hermanos, vamos a reinar con Cristo durante el milenio. Claro que va a haber niveles, ¿verdad? Y ahora es lo que pretendemos, Señor. Yo sé que soy salvo, pero ¿qué me vas a poner a hacer? Pues a ti apenas te alcanza para que cuides la puerta de la entrada. Y va a haber otros que van a estar ahí en el primer, así en el gabinete, ¿no? Del reinado de Jesucristo. Va a ser el secretario de Gobernación, ahí va a estar el apóstol Pablo. Y va a estar el secretario de Economía, el secretario de Desarrollo, el secretario de... Jesús va a formar su gabinete y todos nosotros los creyentes vamos a reinar con él. O sea, hay una recompensa, pero es en el reino de Dios. Tenemos una recompensa en este mundo, bueno, Dios estará con nosotros y nos bendice si hacemos las cosas que a Él le placen y que a Él le agradan. Ciertamente vienen bendiciones, pero lo que estamos esperando nosotros es, en primer lugar, la vida eterna, porque sin vida eterna, pues sería muy vano, ¿no, mis hermanos? O sea, ¿para qué? No tendría ni sentido si no hay vida eterna y si no hay vida eterna, entonces Jesucristo no resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, pues estamos perdiendo el tiempo. Pero sí resucitó nuestro Señor Jesucristo y nosotros abrazamos por fe, creemos que reinaremos con Cristo. No solamente estaremos vivos y seremos inmortales, sino que Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos para siempre. Y esa es la esperanza que nos gobierna a nosotros. Si continuamos la presentación. Bueno, aquí puse otros versículos. Los creyentes se sentarán con Jesús en su trono. Vamos a esta cita para no dejarlo así. Apocalipsis 3:20. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré, se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, el Señor Jesús ha prometido que todos los que creemos en Él reinaremos con Él. El apóstol Pablo también lo escribió en Primera de Corintios 6, verso 2 y 3. Escribió lo siguiente: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿A qué ángeles se está refiriendo el apóstol Pablo? Definitivamente a los ángeles caídos, ¿verdad? A los demonios. Nosotros los vamos a juzgar junto con Cristo. Porque los ángeles que son perfectos, los ángeles santos, pues están en la presencia de Dios. ¿De qué los vamos a juzgar? Si son perfectos como nosotros, Dios nos ha prometido cuando seamos glorificados. Ya no estar peleando contra el pecado y contra las cosas que nos hacen cosquillas, ¿verdad? Sino que vamos a ser perfectos como los ángeles de Dios. Nosotros, los creyentes, vamos a juzgar a Satanás, a sus demonios y a todos los que no quisieron creer en el mensaje del Evangelio. Esa es la esperanza que vive en nosotros.
Y el último versículo, ya con este cerramos. Justo a tiempo, mis hermanos. Ya agarré práctica, ya termino a la hora. Dice el verso 29, y cualquiera que haya dejado casas, es decir, bienes, ¿verdad? Cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Seguir a Cristo implica un sufrimiento temporal. Tenemos que sacrificarnos. El ministerio de Jesús es de sufrir, pero vale la pena sufrir por esa causa, porque no solamente estaremos por la eternidad en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre amoroso, del buen pastor que es Jesucristo, sino que también Él dice que no hay ni comparación alguna. Cuando nos dice que recibiremos 100 veces más, no es 100 veces exactamente, sino que no hay ni comparación. Así como 100 a 1 es una relación muy alta, no hay comparación. Y todo el sufrimiento y todo el sacrificio que hicimos, nuestras lágrimas por haber dejado a papá o a mamá, o haber dejado perder negocios, ¿verdad? Yo también conozco hermanos que por la fe que ha habido en ellos, han vendido sus negocios, pero eran negocios que los iban a conducir a la muerte, donde había vicios, donde había tranzas, donde había cosas, pero por amor a Cristo han renunciado a ello. Seguramente pues bajaron un poquito sus ingresos, pero hay una recompensa que es incomparable en lo que nos está diciendo Jesús. Y si nosotros nos vamos aquí a la palabra de Dios, Jesús nos lo estuvo advirtiendo y lleva todo su ministerio terrenal hablando de lo mismo, una y otra vez. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, porque pocos están dispuestos a transitar por ese camino. Seguir a Dios, seguir a Cristo implica dejarlo todo, mis hermanos, sacrificar muchas cosas, pero vale la pena porque los planes de Dios que son buenos y siendo Dios justo y nos dice que vale la pena seguirlo, entonces no tenemos por qué aferrarnos a los deleites y a los placeres temporales de esta vida. Vale la pena más esforzarnos en buscarlo a Él. Y cuando digo esforzarme no es precisamente algo externo, sino leer la Biblia como lo estamos haciendo. Leer la Biblia produce en nosotros fe y santidad. ¿O no se sienten emocionados después de leer estos versos de Mateo? Claro que nos emocionamos y decimos, caramba, no voy tan mal. Señor, ahí está tu respuesta, ahí está tu mano, Señor, está en tu palabra. Y si mañana te ofrecen te cierra el ojo una muchachona que no es tu esposa o que no es tu novia y eres tentado a ser infiel, o también las mujercitas son tentadas, estás lleno de la palabra de Dios y vas a resistir sin problemas esa tentación, porque el Espíritu Santo está gobernando tu corazón. Pero cierra este libro y déjalo guardado, como nos decía un pastor ayer en el estudio de matrimonios. Llegas del estudio y guardas tu Biblia ahí en el cajón o la pones ahí en el librero y no la vuelves a agarrar sino hasta dentro de 8 días, que es el estudio. ¿Cómo vamos a vencer el mundo si somos carne, somos tentados y la palabra de Dios no abunda en nosotros? Entonces, eso requiere sacrificio. El tiempo, miren, el tiempo se hace, porque realmente nunca vamos a tener tiempo de hacer todo lo que quisiéramos hacer, pero por ejemplo, podríamos nosotros destinar un tiempo, un horario, como lo estamos haciendo lunes y jueves, de 8 a 9, para estudiarnos y sentar y meditar en la palabra de Dios. Bueno, lo hacemos en grupo, en lo individual deberíamos de tener un horario para orar, para leer la Biblia, para tener un devocional, para sentarnos con nuestra esposa, con nuestros hijos y compartirles de la palabra de Dios, porque vale la pena, mis hermanos. 100 a 1 es una relación muy alta. Así que si hay alguien que todavía
está considerando el seguir a Cristo, ya no lo pienses más. Vale la pena seguir a Jesús, vale la pena dejar a todos. Mira, si tu familia, tus papás te dijeron, ¿sabes qué? Si te eres cristiano, te desheredo, mira, es mejor seguir a Cristo. Además, pues vas a tener tiempo, ¿no? Para orar por ellos, por si Dios los toca su corazón y te empiezan a hablar otra vez. Pero hay personas que no quieren tener una relación íntima con Jesús por miedo, porque como toda su familia sigue la religión tradicional u otra religión, pues les da temor, ¿verdad? No, y no, no. Primero es mi papá y mi mamá antes que tú, Jesús. Ah, bueno, no eres digno de Jesús. Es lo que nos está diciendo aquí. O si no estás dispuesto a dejar tus tranzas por obediencia a Dios, pues no eres digno de Jesús. Dios debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Si todavía no has tomado esta decisión, arrepiéntete. Antes de invitar a Cristo a que entre en tu corazón, deberías de pedirle a Dios que te conceda un arrepentimiento genuino, como Zaqueo, como Mateo, como ese publicano que no tenía ni siquiera la cara para voltear sus ojos al cielo y pedirle a Dios algo, porque se sentía una carga de pecado. Oremos, mis hermanos, oremos y despidámonos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque nos infundes aliento, Señor, tú nos dices que no estamos equivocados, que estamos siguiendo el buen camino, siguiéndote a ti, Jesús. Bendice a cada persona aquí, firmada en el estudio, ahorita en vivo, o si lo están escuchando en una grabación, bendícelo, Señor. Concédeles un arrepentimiento genuino como Zaqueo, como Mateo, como el publicano y tantos ejemplos que encontramos en la Biblia de personas que reconocieron su bancarrota espiritual. Y entra a morar con ellos, Señor, en su corazón. Que tu Espíritu Santo regenere su espíritu y que les dé una esperanza de vida eterna. Gracias, porque no tenemos nada que hacer, Señor, todo lo hiciste tú. Para ti nada es imposible, Jesús, porque eres Dios. Gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí firmadas. Bendícelos, guarda sus familias, prospéralos, Señor, y que todo sea para tu gloria. En tu precioso nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Mis hermanos, estamos todos despedidos. Si alguien quiere abrir su micrófono, pues es el momento de comentar o de